historia en la Biblia de un pueblo. Y era un pueblo que estaba viviendo un tiempo muy difícil para ellos. Esa historia empieza a narrarse en el libro de Jueces, en el capítulo 6. Y cuando empieza a narrarse esa historia, la palabra dice, a partir del versículo 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escuche bien eso. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Escuche bien eso. Se equivocó. El pueblo se equivocó. El pueblo tuvo problemas. El pueblo en medio de sus costumbres, en medio del ambiente que estaban viviendo, se equivocó. Tuvieron problemas. Y como el pueblo se equivocó, dice la palabra, que hicieron lo malo ante los ojos de Dios, dice la palabra que el Señor los entregó en manos de Madián. Cuando dice que los entregó, no quiere decir que haya perdido la potestad sobre ellos, sino que sencillamente lo que el Señor hizo fue quitar una cobertura y decir: si ustedes no quieren conmigo, ok, sigan adelante, pero siguen sin mí. Eso es lo que el Señor dice. Cuando dice que los entregó los entregó en manos de Madián por 7 años, quiere decir que el Señor se retiró un poquito y los entregó. Duraron 7 años, escúcheme bien eso, 7 años luchando, 7 años batallando, 7 años peleando, 7 años viviendo en amargura, 7 años viviendo en necesidad, 7 años viviendo en una desgracia, 7 años viviendo con migajas, 7 años viviendo mal. Y uno se pregunta, dice, ¿cómo esta gente de Israel, sabiendo que estaban en esa situación, cómo la gente se acomodó a eso? Yo no sé si usted se pregunta lo mismo, pero yo digo, ¿cómo una persona se puede acomodar a estar mal? Eso es increíble. ¿Cómo una persona se acostumbra a vivir mal? ¿Cómo este pueblo 7 años vivió esclavo de un pueblo llamado los madianitas? Mire lo que pasaba. Cada vez que los de Israel querían levantarse, escuche bien lo que le voy a contar, se querían levantar, y cada vez que querían levantarse, venían los madianitas. Me explico. Pasó el momento difícil, vino el momento de la angustia, vino el desierto, salieron del desierto, salieron de lo malo y empezaron otra vez a respirar, a levantarse, como a coger fuerza otra vez, y empezaban a cultivar, empezaban a preparar la tierra, empezaban a preparar el terreno, todo lo preparaban, y cuando ya estaban a punto de coger la cosecha, volvían los madianitas. Miren lo que dice la palabra ahí en el libro de Jueces. Dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Ojo, solamente subían cuando ellos habían sembrado. Solamente subían cuando ellos ya tenían la cosecha. Solamente subían cuando ellos ya sus animales habían dado cría nuevamente. Solamente subían cuando ellos tenían algo que ya se habían levantado de nuevo. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez que uno se levanta y dice, uy Señor, por fin, ¡pa! Otra vez. Voy saliendo, ay Señor, ¡pa! Y voy, ¡pa! Y llega el enemigo, llegan los madianitas, ¡pa! Ahí queda otra vez la bendición. Y uno, como que uno queda así todo turuleto. Subían los madianitas, mire, ¿sabe una cosa? Yo pienso que más que robarle lo material, porque le robaban todo lo material, cogían su cosecha, dañaban todo, se llevaban sus animales, cogían sus crías, todo se lo llevaban. Y llegó un punto en el cual el pueblo de Israel ya no estaba cansado de perder lo material, sino que estaba empezando a perder su deseo, su anhelo de salir adelante, su anhelo de continuar. Hay hogares que pueden estar juntos, pero han perdido el deseo. Hay empresas que usted dice, no, yo tengo la empresa, yo quiero seguir, pero no tengo deseo, no tengo anhelo, no tengo fuerza. Hay vidas que están así. Lo tienen, pero no tienen deseo. Tienen el carro, pero sin gasolina. ¿Vamos a entender? Tienen la casa, pero sin hábitat. No hay nadie en esa casa. Entonces, este pueblo
estaba cansado de levantarse y volver a caer. Levantarse y volver a caer. Se levantaban y se caían. Hasta que llegó un momento, mire la palabra lo que dice. Voy a ir narrando la historia y hablando un poco. Mire lo que hacían los amalecitas. Verso 4, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer a Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. No les dejaban ni siquiera que comer. Nada. Nada, como cuando usted recibe el sueldo y tiene su listica y empieza a chulear y al final dice, para el mes, 1,000. Y entonces usted tiene que empezar otra vez a hacer cuentas y a revaluar. Bueno, a este no tanto, quítele a este, no, este no puedo, a este sí. Démosle más, démosle quinta. Duro. Eso vivió Israel por 7 años. 7 años. Yo pienso que uno, después de una semana ya está agotado. ¿Sí o no? Después de un mes está agotado. Después de un año uno ya dice, Señor, pero ¿qué es lo que está pasando? Porque cada vez que yo me quiero levantar, algo viene y me vuelve a aplastar. Porque cada vez que yo quiero tomar fuerza, Señor, viene algo, viene alguien y me acaba la fuerza, Señor. Porque puede que no eran los amalecitas, pero puede ser ese que en la Biblia llaman el profeta de maldición, que dice, oiga, tengo ganas, yo no sé, estoy pensando vender el carro y montar un negocio. ¿Un negocio? ¿Y para qué? Eso es muy duro. No se ponga en eso. Eso es muy quiero montar la empresa, quiero capitalizar la empresa. ¿Capitalizar? Acabe eso. De empleados, impuestos, uy, no, eso es terrible. ¿Vamos a entender? Eso es lo que vivía Israel. Y cada vez que eran los amalecitas, los aplastaban, les robaban todo, los dejaban aguantando hambre. Y ellos de donde no tenían fuerza volvían a levantarse. Volvían a levantarse. Porque la palabra dice que cuando Israel había sembrado, siempre que sembraban, venía el enemigo a arrasar con todo. Pero, dice la palabra, verso 6, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. ¿Sabe que esa pobreza no es financiera, no es económica? Hay pobreza espiritual, hay pobreza familiar. Yo alguna vez tenía la oportunidad y daba una conferencia acerca del espíritu devorador. Y siempre hemos visto que el espíritu devorador, para quienes conocen el tema y quien no, más adelante podremos conversarlo, pero el espíritu devorador no solamente afecta a las finanzas, afecta al hogar, afecta a la salud, afecta a la relación de familia, afecta a muchos aspectos de la vida, no solamente la economía. Porque detrás de una cosa vienen otras. Dígame una cosa, un hogar con una crisis económica es un hogar muy susceptible a problemas de pareja, a problemas con los hijos. Dice la palabra que de este modo empobrecía a Israel de gran manera por causa de Madián. Pero llegó un punto en el cual, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Clamaron hasta que al fin, después de 7 años, dijeron, Señor, se nos ha olvidado preguntarte a ti, ¿por qué nos pasa esto? La gente hoy busca 1000 salidas. La gente hoy se va para allá donde venden aguas, donde venden números, donde venden de todo, van a buscar. Buscan al jefe así les da un aumento, buscan un mejor trabajo, buscan muchas cosas, pero no se dan cuenta que el tema no es que tengan más, el problema está en algo que radica dentro de ellos, no es lo que está afuera. Escúcheme bien eso, el problema no es afuera, el problema viene adentro. Lo mismo que le pasó a Josué cuando venía conquistando, ganando batallas, conquistando batallas, y un día, ¡pum!, lo derrotaron. Y Josué no esperó 7 años como esperó Israel. Josué esa misma noche le dijo, Señor, quiero que me digas por qué me hiciste pasar esta vergüenza. Dímelo ya. Yo quiero saberlo ya. Hay personas que esperan años para tomarse el tiempo de decirle, Señor, yo quiero saber por qué.
Esa es la clave, amados. Yo no tengo por qué esperar 7 años pasando angustia y necesidad y viviendo, teniendo que ver un hogar caído, derrotado, un hogar apocado, hijos aguantando hambre, mi trabajo sin poder prosperar. ¿Por qué tengo que esperar 7 años para hacer algo que puedo hacer ya? Y Josué lo hizo ya. Cuando usted lee el capítulo 7 del libro de Josué, Josué dijo: Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué me avergonzaste con esta derrota, Señor? Y el Señor le dijo a Josué: mira dentro de tu casa, porque dentro de tu casa está la causa. Y a Israel le pasó lo mismo. Miren lo que dice la palabra: hasta que se cansaron de vivir mal. Dice la palabra, verso 7, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová por causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Un varón profeta. El profeta es la voz de Dios. El profeta es lo que el Señor tiene para hablar. Ese es el profeta. El profeta tiene la palabra del Señor para el pueblo, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre y os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. ¿Sabe? Qué bonito es saber que hay alguien que en medio aún de la aflicción y en medio de los problemas se acuerda, no deja pasar por alto que Dios habló una promesa, Dios tiene una palabra y Dios dice la palabra que la visión, aunque tardare, llegará. Podrá demorarse, podrá sentirla usted embolatada, podrá sentir que el Señor se olvidó de usted, pero qué bonito, qué lindo, qué hermoso es poder saber que si usted tiene una palabra de la cual tiene como pegarse, péguese y no se suelte. Eso es importante en medio de una crisis. Siempre recordar, mire, el profeta no vino con voz de exhortación, no vino con voz de trompeta a decirles: ustedes hicieron. No, el profeta primero vino a decirles: acuérdense quién es Dios. Acuérdense lo que Dios ha hecho por ustedes. Acuérdense todo lo que el Señor ha estado preparando desde hace tanto tiempo por ustedes. Eso no lo pueden olvidar. Es lo primero que el profeta les recuerda. Todo lo que Dios ha hecho antes. Acuérdense que yo los hice salir de Egipto. Acuérdense que los saqué de la casa de la esclavitud. Yo los libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que los afligieron. Yo ya los había librado. Yo ya los había sacado. Esto que ustedes me piden, yo ya lo había hecho antes. Porque acuérdense una cosa, nos pasa y les pasaba a ellos. Nos levantamos y volvemos a caer. Nos levantamos y volvemos a menguar. Y empezamos otra vez con el Señor y otra vez la situación viene y nos aplasta. Usted puede salir de la iglesia empoderado y llegó a la casa y se cayó. Y llegó mañana a la oficina y se cayó más. Eso pasa. Eso pasa. Por eso me gustó lo que dijo Tatiana ahorita. Los problemas no los podemos olvidar. Con los problemas tenemos que aprender a batallarlos. A los problemas no hay que sacarles el cuerpo, amados. Porque hay gente que quiere... voy a hacer de cuenta que no pasa nada. Eso no soluciona, amigo. El profeta les recordó todo lo que Dios había hecho con anticipación. Y en el verso 10 el Señor les dice a través del profeta: y yo os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No tengan miedo a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitan, pero no habéis obedecido mi voz. El problema era que Israel no estaba en tierra de Israel. El pueblo judío no estaba en tierra de Israel. Ellos estaban en tierra de los amalecitas. Aunque los amalecitas eran algo así como familia lejana, porque los amalecitas son descendencia de Abraham. Pero no era su tierra. Y los amalecitas eran idólatras, eran paganos, eran corrompidos. Y el Señor les dijo: aunque estén en tierra de los amalecitas, yo les quiero invitar a que no cojan las costumbres de los amalecitas. No las cojan, por favor. No se peguen de eso. Como cuando, un ejemplo sencillo, alguna vez alguien me decía: pastor, es que la situación está tan dura, tan dura, tan dura. Y es que en la casa vi una señora y me vio tan mal y me dijo: camina, hacemos una novena, José Gregorio. Y yo fui. Como si eso le fuera a solucionar el problema.
Empezando porque las novenas no son bíblicas. Y el Señor de la misma forma les recordó cuál era el problema. Y el problema había nacido en el momento en que ellos decidieron olvidarse de las promesas, olvidarse del Dios que los había sacado adelante, olvidarse del Dios que los había rescatado del hueco, olvidarse del Dios que había restaurado las vidas tiempo atrás. Usted no puede olvidarse de dónde Dios lo ha sacado, amado. Usted eso no se puede olvidar. Usted no se puede olvidar quién era usted antes de conocer a Dios. Yo no me puedo olvidar de eso. Jamás me puedo olvidar de ella. Si me olvido de eso, pierdo la esencia. Si usted se olvida de dónde lo sacó Dios a usted antes de conocer al Señor, usted y yo perdemos lo que nos hace estar firmes con el Señor. Porque si hay algo que a mí me mantiene firme con el Señor, es el miedo de tener que volver a vivir el infierno que viví antes de poder conocer del Señor. De la mano del Señor, usted y yo podemos imaginarnos qué sería viviendo una crisis hoy sin estar pegado a la mano del Señor. ¿Cómo sería? ¿Qué sería de su hogar? ¿Qué sería de su familia? ¿Qué serían de sus hijos? ¿Qué sería de su casa hoy si Dios no hubiera llegado algún día? Y eso que nosotros no somos como deberíamos ser. Y aún así el Señor tiene misericordia de nosotros y nos guarda el hogar, y nos guarda la casa, y nos guarda la vida. ¿Cómo sería si fuéramos como deberíamos ser? ¿Cómo sería? Diferente. Pero el Señor, en medio de su palabra y en medio de su crisis, les dice, mire, todo el problema viene porque no fueron obedientes. Todo el problema radica porque se olvidaron de mí. Cuando más pegados tenían que estar a mí, se olvidaron de mí. Cuando más cerquita tenían que tenerme, me ignoraron. Cuando más cerca tenía que estar yo al corazón de ustedes, se olvidaron de mí. Y eso pasa hoy y pasa siempre. Siempre. Israel decidió darle prioridad a los dioses de los amalecitas antes que darle prioridad al Dios de ellos. Para los amalecitas habían otras costumbres. Para los amalecitas habían otras cosas que eran importantes. Le pongo un ejemplo. Para el mundo hay cosas que son más importantes de lo que es importante para usted y para mí. Para muchas personas es más importante ejercitar el cuerpo en una ciclovía que estar en la iglesia. Para muchas personas es más importante descansar el domingo porque tuvieron una semana difícil que venir a la iglesia a darle al Señor gracias por lo poco, por lo mucho. Como si ellos fueran los únicos que tienen una semana difícil. Como si fueran los únicos que madrugaran. Como si fueran los únicos que tienen que salir a pelearla todos los días. Cuando la gente dice, pastor, me toca tan duro. Yo sé que es tocar duro, hermano. Yo sé que es estar despierto desde las 3 de la mañana y acostarse a las 11, hermano. Yo sé lo que es dormir 4 horas diarias. Yo lo sé. No me lo diga. Porque la gente piensa que son los únicos que les toca. Y no es así. Muchos de los que estamos acá vivimos el mismo ritmo y aquí estamos. Tienen una prioridad que no podemos olvidar. Y le quiero decir algo. Hasta hoy, me ha tocado duro, pero me va a tocar más duro de ahora en adelante. Suéltelo, pastor, suéltelo. Dice la palabra, escuche bien esto. Suéltelo, pastor. Y el ángel de Jehová le apareció y le dijo, Jehová, me salté un versículo, verso 11, léalo conmigo. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, el cual era de Joás Abieserita, y dijo a Gedeón, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Yo no diría esforzado, ¿sabe? Mire que uno diría una cosa. ¿Por qué Gedeón, si era un esforzado y valiente, el que era esforzado y valiente era guerrero? ¿Por qué Gedeón, siendo un guerrero, estaba por allá escondido sacudiendo el trigo? Allá donde nadie lo viera. Tenían miedo.
Ojo con eso, tenía miedo. Gedeón estaba acobardado porque los amalecitas en cualquier momento llegaban a arrasar con todo. Y es posible que él pudiera, como hombre, joven adulto, pudiera quedar ahí en la guerra. Y allá vivía Gedeón, allá amedrentado en una esquina, ¿sabe? Hay personas hoy así, que saben que tienen carácter combativo, que saben que son berracos para las cosas, que pueden sacar la casta, pero la situación los tiene aplastados. La situación los tiene opacados. La situación los está haciendo perder el valor, la valentía. Difícil. Yo no sé, cuando mi esposa me dice, mi amor, ¿qué tiene? Le estoy preocupado. Y mi amor me dice, a mí no me gusta verlo así. Me gusta verlo diferente. A ver, métale fuerza, pero si usted predica, ¿por qué no aplica? Y a veces no es fácil, amado. Yo lo digo con el corazón, no es fácil. No es fácil que el día que usted más mal está, es cuando más gente lo llama a decirle, pastor, es que usted supiera. Pues venga, le cuento también lo mío. Cuénteme usted, después le cuento yo. Eso es normal. A todos nos pasa, todos vivimos momentos de crisis, todos vivimos momentos difíciles. Y todos pasamos un momento como Gedeón, que preferimos, yo no sé si de pronto vas a trabajar. Yo me quedo en la casa hoy, ¿no? Estoy como cansado. Paja, está acobardado porque no sabe que tiene que salir a enfrentarse. Sabe que si sale, ¿qué hubo? Págueme, ¿qué hubo? Dígame, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo acá? ¿Qué hubo allá? Y uno dice, Señor, yo prefiero quedarme aquí donde nadie me mira, donde nadie me diga, porque uno pierde la fuerza y el valor de salir a enfrentarse a la vida. Y eso no se puede perder. Yo no puedo vivir acobardado. Los problemas no pueden menguar mi fe, no pueden menguar mi fuerza, mi vida, mi carácter. Eso no puede pasar, iglesia. Porque eso es lo que los madianitas estaban logrando. Los madianitas sabían, si les robamos la comida, los dejamos aguantando hambre, les quitamos la fuerza. ¿Quién tiene fuerza si no come? Nadie. Hasta Jesús perdió la fuerza. Y eso que él era casi Dios. Era como Dios, casi no, perdón, Señor. Era Dios. Mire esto, verso 13, y esta es la pregunta que usted y yo nos hemos hecho muchas veces. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Como Gedeón lo preguntó, lo hemos preguntado nosotros muchas veces. ¿Y dónde está ese Dios? ¿Y dónde está el Dios del que yo confieso? ¿Y dónde está el Dios del que yo creo? ¿Y dónde está ese Dios al que yo le sirvo? ¿Y dónde está ese Dios al que yo voy a buscar cada domingo? Aunque es un error que lo busque cada domingo, lo buscamos todos los días. ¿Dónde está ese Dios? Señor, si tú existes, ¿por qué permites que a mí me pase lo que me pasa? Señor, yo porque veo al que hace trampa y al que roba, lo veo con camioneta nueva, casa nueva, lo veo San Andrés, Santa Marta, lo veo, Señor, ¿por qué? Y yo, Señor, que te sirvo, yo que trabajo, Señor, yo que soy fiel, yo que diezmo, yo que ofrendo, Señor, yo que soy un cristiano ejemplar, Señor, ¿y por qué me pasa esto a mí? Eso fue lo que le preguntó Gedeón. Listo, Señor, yo te creo, pero ¿dónde está ese Dios del que todo el mundo me habla? ¿Dónde está ese Dios que todo el mundo confiesa? ¿Dónde está ese Dios? Es que cuando el enemigo tiene que aprovechar esa oportunidad. Es un papayazo que le damos. Cuando estamos débiles, el enemigo tiene que entrar a decir, pum, puya. ¿Y dónde está Dios? No es que lo ama, no es que es su hijo. Y usted aguantando hambre, y usted pasando necesidad. Siempre el enemigo va a buscar pullarnos. Y eso fue lo que pasó con Gedeón. Gedeón dijo, ¿y dónde? Pero sabe, el Señor tuvo una respuesta ejemplar. Cuando el Señor le habló a Gedeón, tuvo una respuesta maravillosa. Tuvo una respuesta en la cual le decía, mire, el versículo 14, ¿lo tenemos ahí? ¿Ese cuál es? 13. Mire el 14, por favor. Y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. ¿Sabe qué le dice el Señor? Tú todavía puedes hacerlo. Tú todavía tienes de dónde.
Tú todavía tienes cómo levantarte. Tú todavía tienes cómo dirigir. Tú todavía tienes de dónde sacar fuerza y aliento para poder enfrentar esa adversidad. Yo te digo hoy, ve con esta tu fuerza, porque yo soy el que te envío a pelear con ese gigante. Tú no vas solo, yo voy detrás tuyo. Dice la palabra en el libro de Isaías, que el Señor irá como poderoso gigante delante nuestro, abriendo puertas y destruyendo cerrojos. Eso dice la palabra. Ve con esa tu fuerza. Cuando Gedeón pensó no tener nada, el Señor le dijo, sí tienes, y la sacas, me haces el favor. Saca la fuerza donde no la tienes. Ponle fuerza, ponle vitalidad, ponle berraquera a la vida. Podemos aplastarnos. La situación no nos puede ganar. La situación puede ser difícil, puede ser crítica, puede ser caótica. Podemos estar pasando momentos inimaginables, pero el Señor dice, ve con esta tu fuerza. Y tenemos que recordar algo, la fuerza nuestra es la fuerza que Dios entrega para nosotros. Porque la palabra nos dice en el libro de Isaías, y lo leímos hace 8 días, dice que Él da fuerza al cansado y aumenta las fuerzas del que no tiene ninguna. Eso dice la palabra. Eso dice la palabra. Pero Gedeón tenía un problema. Verso 15, léalo conmigo. El Señor ya le ha dicho, ve Gedeón, ve con esta tu fuerza, salva al pueblo, por favor. Porque cuando tú estás empoderado por Dios, no solamente guardas fuerza para ti, sino que guardas fuerza para tu familia y para todos los que están alrededor tuyo. Cuando tú estás conectado con Dios, no solamente te beneficias tú, sino todos los que están a tu alrededor. Y él respondió, verso 15, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. ¿Sabe que lo mismo dijo Saúl? Cuando iban a ungir a Saúl, dijo, Señor, pero yo soy el más pequeño de la casa de Benjamín. Y David era el más pequeño de su casa, era el más pequeño de los hermanos, de los hijos de Isaí. Y aún Pablo, mire, quiero decirle algo, Pablo significa Paulos. Y Paulos significa hombre pequeño. Eso significa Pablo. Porque cuando Pablo empezó a caminar en el evangelio, Pablo dijo, Señor, yo soy muy pequeño, yo no creo que pueda lograrlo. Señor, yo creo que es que por eso se colocó como sobrenombre Paulus, que significa hombre pequeño. Pero el Señor volvió a responderle a Gedeón. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Sabe? A veces tenemos que ir en contra de la corriente. Cuando la corriente te dice no, tú tienes que decir que sí. Cuando la corriente te dice te voy a arrastrar, tú tienes que pelear exactamente en contra de lo que la corriente te está llevando. ¿Sabe? Es como si el Señor estuviera llevando a Gedeón a rebelarse contra lo que estaba dentro de él, a rebelarse contra lo que el enemigo y la situación estaban mostrando. Lo lógico era que los madianitas siguieran derrotando a los israelitas. Eso era lo lógico. Y el Señor le dice, un momentico, aquí las cosas cambian. Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas. Quita la estructura, quita el pensamiento que vas a seguir aguantando hambre, que te van a seguir robando, que te vas a seguir quebrando, que te vas a divorciar antes de casarte, que vas a tener hijos frustrados. Quítate eso de la cabeza, ya no vas. Ya, nos rebelamos contra ese pensamiento derrotista, nos rebelamos contra esa profecía de maldición, porque hay personas que se casan pensando que se van a separar, o empiezan una empresa o un negocio pensando que se van a quebrar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, pastor, me conseguí el mejor trabajo, pero pues por si acaso me echan, ya tengo la hoja de vida ya completa. No, no es así. Es un pensamiento derrotista el que también nos acompaña a veces. Y ese pensamiento es alimentado por toda esa basura que trae el mundo. Todo eso viene acompañado. Todo eso viene y nos alimenta a nosotros también. Y nosotros lo permitimos. Yo escucho a la gente, yo trabajo en el sector farmacéutico.
Y la gente dice, uy, venderle a los hospitales. No, eso es quebrarse. ¿Y sabe qué? Sí. Sí, de pronto sí. Yo estoy quebrado. No le sin poder. No. Vamos a entender. Hermano, y si conseguimos un trabajo, mire que en ese, uy, no, eso es tan malo. Ese pensamiento de yo no puedo, ese pensamiento de incapacidad, ese pensamiento de me va a quedar grande, eso tiene que romperse, amados. Eso tiene que salir. Porque es el Señor el que nos abre las puertas. Si usted ora a Dios y Dios le abre una puerta, ¿por qué Dios le va a abrir una puerta que no es de bendición? Porque cuando no es de bendición, Dios cierra las puertas. Y la palabra dice que el Señor abre puertas que el hombre no puede cerrar y cierra puertas que el hombre no podrá abrir. Cuando el Señor dice no, es no, amados. Y cuando el Señor dice sí, es porque la puerta se abre y es porque Él propicia que esa puerta se abra para bendecirle a usted. Eso es así. Y yo no tengo por qué dudar de eso, sino ¿para qué oro? Bueno, claro está que hay una corriente por ahí de un poco de locos diciendo que es que ya ¿para qué oramos? ¿Usted está escuchado? Dice, no, es que eso de orar, eso no es bíblico. Eso ya ¿para qué oramos? Así usted los escucha hablando. ¿Es verdad o no es verdad? Así están. No es que la oración no es de Dios. Es que ya ¿para qué oramos y ya todo está predestinado? Entonces Jesús vino diciendo mentiras. Dios mío, bueno. Y él respondió, escuche bien esto, voy avanzando. Hay que entender algo. Dios de lo poco toma para conquistar mucho. Dios de lo poco toma para llegar lejos. Y él respondió, te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que he hablado contigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que tú vuelvas. ¿Sabe qué dice la palabra? Y lo dice Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Y sabe, le voy a dar una clave y lo usamos con mi esposa. Cuando más apretados estamos, es cuando más damos. Es cuando más sembramos. Cuando definitivamente no hay. Mire, le voy a poner un ejemplo. Y se lo hablo aquí con sinceridad, con el corazón abierto. Una vez necesitábamos para completar la arriendo de la iglesia. Y apretados, como raro apretados. Y ese día necesitábamos recoger X dinero. Dije, mi amor, ¿qué vamos a hacer? No esperemos a ver qué pasa. Y ese día, cuando nos dimos cuenta, sembramos en uno, sembramos en otro, sembramos en otro, sembramos en otro, sembramos en otro, sembramos en otro. Y cuando mi amor iba a hacer el informe, dijo, mi amor, no nos dimos cuenta, mira, acuérdate lo del arriendo. Yo dije, no, mi amor, no hay nada que hacer, esperemos. ¿Sabe? Sembramos como en 6 o 7 familias ese domingo, me acuerdo yo. Muchas familias. Y cuando mi esposa hizo el informe, todavía sobró de lo que faltaba para el arriendo. Cuando usted necesite, dé. Como quiera dar. Pero no se cohíba. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Y no tenga usted la mentalidad de decir, voy a esperar que Dios me dé para darle a Dios. Dios ya le dio a usted. Ya el Señor le ha dado. Que de pronto usted no tenga de pronto la noción de cómo Dios ha entregado, pero Dios da antes de esperar algo de nosotros. Dios nunca espera antes de habernos dado. Quiero continuar con esto, mire. Las cosas iban a empezar a cambiar para Israel. Las cosas iban a empezar a ser diferentes para Israel. Y escuche bien esto, la escasez, la ruina para Israel llegó por causa de la desobediencia. Pero la prosperidad y la abundancia, la bendición de Israel, la bendición de su casa, la bendición de los suyos, iba a llegar exactamente por lo contrario, a causa de la obediencia. Porque Gedeón, a pesar de estar renuente, a pesar de decir, Señor, yo no puedo, soy incapaz, me queda difícil, me queda grande, Gedeón decidió hacer lo que el Señor le estaba mandando. Y se empoderó y Dios lo formó, Dios lo empoderó y dijo, yo lo hago, Señor. Y escuche esta parte de la historia que me gusta. Gedeón le pregunta al Señor, Señor, ¿y con cuánta gente podré pelear? Y cuando se dieron cuenta, míreme acá por favor, Gedeón tenía 32,000 hombres para pelear. 32,000. Cualquiera con 32,000 respaldándolo
estaría tranquilo. Pero el Señor piensa de una manera diferente a como usted y yo pensamos. Quizá usted piensa que la situación económica se va a mejorar vendiendo más. Quizá usted piensa que la situación económica se va a mejorar teniendo otro trabajo. O que se va a mejorar ensanchando la bodega donde está. Y la situación económica que usted espera mejorar de una forma pensándolo, Dios la va a mejorar pensándola de otra manera. Mire lo que dice la palabra. Ahora pues, verso 3 del capítulo 7. Ahora pues, haz pregonar en oídos de todo el pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Entonces a Gedeón le empezaron a temblar las piernas, diciendo: bueno, Señor, pero es que eran 32,000 y ya no hay 32,000 porque 22,000 salieron cobardes. ¿Sabe que cuando la crisis empieza a llegar, mucha gente empieza a irse del lado nuestro? Que todos los que decían que eran amigos empiezan a tomar distancia. Y esa familia que tanto nos amaba también empiezan a tomar distancia. 22,000 se fueron. Verso 4. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho pueblo. Oiga, Gedeón, todavía 10,000 es mucho. Dije: Señor, pero si yo vendo más, Señor, si yo vendo más voy a ganar más y con eso voy a poder pagar. Hey, todavía es mucho. Te quiero con menos. Te quiero un poco más solito, un poco más para mí. ¿Sabe por qué el Señor quitó tanta gente? Porque el Señor dijo: si le dejo la victoria con 32,000, ellos van a decir: nosotros pudimos, que somos grandes, que somos fuertes, que 32,000 somos. Y la gloria se le van a llevar a ellos. Y Dios dijo: yo no comparto mi gloria con nadie. Yo no voy a permitir que ninguno se envalentone a causa de lo que yo voy a hacer. Porque acuérdese algo, la palabra decía que quien iba a entregar la victoria era Jehová, no el pueblo. El pueblo iba a ser porque Dios los estaba empoderando. Por eso es que ellos estaban listos para conquistar. Mire esto. Aún es mucho pueblo, Gedeón. Llévalos a las aguas y allí te los probaré. Aleluya. El Señor nos prueba en las aguas. En las aguas hay tormentas. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que doblare su rodilla para beber. Y fue el número de los que lamieron el agua, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y quiero explicar esto. Habían dos grupos de hombres, escúcheme y míreme acá. Unos, los que se tiraron al piso a lamer el agua directamente, sin poner sus rodillas. ¿Qué hicieron así? Vea. ¿Me hago entender? Se tiraron al piso allá, como quien va sediento, como el perrito. Dice, como el perrito que se tira y mete allá el hocico entre el agua y a la perrita le pasa, mete el hocico y se ahoga. Pero era otro diferente el que hacía esto. El que se arrodilló y tomó el agua con su mano y la llevaba a su boca. ¿Sabe qué quiere decir eso? Los que estaban allá con el agua, con la boca entre el agua, no estaban preparados para batallar. No estaban preparados. Eran gente que no tenía preparación para batallar. Pero el que se arrodillaba siempre tenía una mano su espada y con la otra tomando el agua. Preparación, disposición, atención. Yo no puedo darle espacio al enemigo para que el enemigo me ataque por la espalda, jamás. Yo no puedo, mi esposa me dice: mi amor, mire, cuidado con esa señora que la vez pasada fue y lo llamó, que para un pedido, cuidado. Mi amor, no se preocupe, no, pues, tranquila, seguramente, cuidado. Esas cosas pasan, eso es estar preparado. Como cuando el papá o la mamá le dice al pelado, le dice: hermano, esa muchacha no me gusta, ese niño no me gusta. Es que no me da paz, es que es como mañosito, es como mañosita, hágame el favor, aléjese. Mamá, ¿qué pasa?
O como cuando la esposa le dice al esposo, mi amor, no haga ese negocio. Mire, tenga cuidado, por favor. Sí, mire que, por favor, mi amor, sea prudente. Pues, a ver, me va a enseñar, pues, va a enseñarle a su papá a ser hijos. Eso es estar preparado. Estar preparado es decir, mi amor, le agradezco el consejo. Muchas gracias, yo estoy pendiente. Eso es lo que el Señor le quería decir a Gedeón. Hay unos que no van a estar preparados y hay otros que estarán preparados. ¿Sabe? En el libro de Nehemías, en el capítulo 4, Nehemías separó el pueblo y había un pueblo especial porque la palabra dice que con una mano tenían la espada y con la otra mano construían el muro. Eso es estar uno preparado. Yo puedo ir a batallar al mundo, pero yo no puedo olvidarme que mi fe está puesta de la mano del Señor. Mi fe no está puesta en el que me va a dar el trabajo, en el que me va a mandar el pedido, en el que me va a traer la provisión para mi casa. Dios bendiga al que provea mi casa. Y si Dios pone un instrumento, que lo ponga, aleluya. Pero ese instrumento no puede ser causal de que yo pierda la mirada en el Señor. El Señor puede abrirme una gran puerta con un gran cliente y yo puedo vender miles con ese cliente, pero ese cliente no puede tomar el lugar que le merece Dios. Y eso pasa. Nos agradecemos tanto a Dios. Ay, gracias porque ay, eres tan bueno. Y yo cojo a ese y lo ensalzo y me olvido de quién es. No estoy preparada. El que mete la cabeza dentro del agua descuidando su casa. Eso quiere decir el que mete su cabeza entre los problemas olvidándose que su casa también se afecta. Ese no está preparado para batallar. Ese no está preparado para guerrear. Ese es el que el día del problema va a salir corriendo y va a huir y va a dejar todo botado. Pero el que está atento, el que no baja la mirada, el que la tiene al frente, el que mantiene su mirada puesta en lo que Dios dispone, ese es el que va a tener victoria. ¿Sabe? Solo quedaron 300. Solo 300 de 32,000. Los otros eran gente cobarde, gente que no estaba dispuesta, que no tenía la camiseta, que no tenía la misma entereza, que no tenía la misma visión de sacar este pueblo adelante. Si usted se une con alguien, que sea alguien que tenga la misma visión que usted pueda tener. No se una con gente que no tenga la visión suya. No se una con gente que no tenga el sentir suyo. No ponga gente a su lado, ni confíe, escúcheme bien, no confíe en personas que no tengan el mismo sentir suyo. No lo haga. No lo haga. No lo haga. ¿Cómo confiar en un hombre que no tiene temor de Dios? ¿O cómo confiar en una mujer que no tiene temor de Dios? ¿Cómo confiar en un hijo que no tiene temor de Dios? ¿Cómo confiar en una hija que no tiene temor de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo confiar? ¿Cómo confiar en un hijo que le dice tranquila mamá, pero el día que le da la espalda hace lo contrario? ¿O cómo confiar con una hija que le dice tranquila mamá, pero cualquier día tiene una sorpresa? ¿Cómo confiar? No confíe en personas que no tienen el mismo sentir suyo, no lo haga. Por cercanos que sean, escúcheme lo que le digo, por cercanos que sean. Ok. Voy terminando diciéndole esto, mire. Solo quedaron 300 de 32,000. Yo no sé si usted se puede poner en los zapatos de Gedeón diciendo, ¿cómo voy a hacer? Señor, yo pensé que me iban a llegar 5 millones y me llegaron solo 500,000. ¿Qué hago con esos 500,000? Señor, pero si el arriendo me vale 500,000 y solo recibí 100,000, ¿qué hago con esos 100,000, Señor? Eso le pasó a Gedeón. Señor, tú me prometiste 32,000 y Señor, solo tengo 300, ¿qué voy a hacer? Pero hay una palabra tan linda y quiero que usted se la lleve en su corazón. Zacarías, capítulo 4, verso 6. No con ejército, ni con fuerza, sino con el poder de mi Santo Espíritu. No con ejército, no porque haya muchos tendremos victoria. No porque tengamos mucho podremos vivir mejor. No con ejército ni con fuerza. Zacarías 4:6, léalo conmigo por favor. Libro de Zacarías, capítulo 4, verso 6. David, porfa. Entonces respondió y me habló diciendo:
Esta es la palabra de Jehová Zorobabel que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Puedes no tener a nadie al lado, puedes haber sido abandonado por todo el mundo, pero si tienes el espíritu del Señor, tendrás victoria donde vayas. Si tienes a Dios contigo, puedes ir donde tú quieras, abrir locales donde quieras, tener trabajo donde quieras. Si tienes el espíritu del Señor contigo, Dios conquistará y Dios te dará victorias grandes. Termino diciéndole, verso 16 del capítulo 7. ¿Lo tiene conmigo? Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, cántaros vacíos, con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Les dio 3 cosas, les dio trompeta, les dio cántaros vacíos y les dio tea. La tea era ¿cómo se llama eso con lo que se prenden las antorchas? Eran antorchas, amén, antorchas, ok, gracias. La tea eran como antorchas, eran como, ¿cómo se llama? La estopa, amén, caliente, hirviendo. Y la estopa hirviendo, o la tea hirviendo, era metida dentro de cántaros y se tapaba. ¿Para qué se tapaba? Porque recuerde usted que Gedeón tenía que atacar a los madianitas en la noche. Si ellos dejaban la tapa del cántaro abierta, los madianitas iban a ver la luz y posiblemente los iban a descubrir. ¿Qué hizo Gedeón? Mire esto, 3 cosas. Les dijo: iré yo, y cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Primero, tenían trompetas. ¿Sabe qué era? ¿Usted se imagina lo que puede ser 300 trompetas sonando a la madrugada? Si muchos escuchan el despertador. Usted imagínese que eran 300 trompetas sonando al tiempo en un campamento enemigo. ¿Sabe qué lograron? Aturdirlos. Lograron desestabilizarlos. Y la palabra dice que cuando se despertaron los madianitas escuchando la trompeta, se atacaron unos con otros. Y entre ellos mismos se mataron. Miren lo que dice más adelante. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaban consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en su mano. ¿Sabe? El cántaro es usted, el cántaro soy yo. Y la tea es el fuego del Espíritu que tiene que arder en nosotros. El poder de Dios diciendo: Señor, yo lo voy a lograr. Señor, yo de tu mano puedo hacerlo, Señor. Tú me has prometido sacarme de esa situación, Señor, y yo creo que tú lo vas a hacer. Yo creo que tú conmigo vas a poder, Señor, hacer cosas grandes, y yo contigo haré todavía mayores, Señor. Eso es esa trompeta, ese resto, esa trompeta, es estar siempre dispuesto. Ese cántaro que tiene que romperse, esa es toda esa estructura del hombre viejo, es toda esa estructura de yo no puedo, de me quedo grande, de es difícil, de cómo lo haré. Esa estructura tenía que romperse. La palabra dice que el cántaro se rompía y la tea iba a quemar lo que estaba dentro del campamento. Era una forma de aturdirlos. Después de las trompetas rompían el cántaro, y cuando la tea se regaba, el fuego hacía que ellos se expandieran, se amedrentaran. ¿Sabe? Si hay algo a lo que el diablo le tenga respeto, es a un cristiano empoderado por el poder del Espíritu Santo. Se lo digo. Si hay algo a lo que Satanás le tenga miedo, es a una mujer que ore y que interceda por un hogar. Si hay algo a lo que Satanás le tenga miedo, es a un hombre que tenga el valor de decirle no a lo que tiene que decirle no. A eso Satanás le tiene respeto y lo tiene en la distancia. Eso es tea, eso es el cántaro, y eso es la trompeta. Y termino diciéndole esto, verso 25.
Y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Zeb. Y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeb lo mataron en el lagar de Zeb. Y después se siguieron a los madianitas y trajeron las cabezas de Oreb y de Zeb a Gedeón, al otro lado del Jordán. ¿Sabe algo? Cuando usted tenga que enfrentar una situación, cuando usted tenga que romper ese cántaro y dejar algo atrás, déjelo completo. ¿Sabe? A la serpiente, para matarla hay que cortarle la cabeza. A los demonios hay que quitarle la cabeza. A los problemas hay que dejarlos acéfalos, sin capacidad de pensar. Acéfalo es que no tiene cabeza. Así se enfrenta al enemigo. Al enemigo se le quita, al enemigo no se le da contentillo. Al enemigo se le quita la cabeza. Al miedo se le quita la cabeza. A la palabra de muerte se le quita la cabeza. Al yo no puedo le quito la cabeza. A la incapacidad le quito la cabeza. Yo no puedo dejar un enemigo con expectativa de vida. Al enemigo tengo que matarlo, porque si no lo mato yo a él, él me mata a mí. Sencillo. Si usted deja un espacio chiquitico diciendo, no, yo tengo fe, yo creo que sí, igual estoy preocupado, pero yo creo que sí. Quítele la cabeza. Que su fe sea suficiente para acabar ese gigante que quiere levantarse con usted. Tengo una palabra para decirle a usted hoy. Me la dio el Señor esta mañana para la iglesia. Póngase en pie, por favor. Esta mañana, mientras leía y mientras hacía mi devocional y mientras oraba, el Señor me decía, voy a darle una palabra a esta iglesia. Alguien puede decir, pastor, a mí nunca Dios me ha dado una palabra, hoy se la va a entregar. Porque si es para la iglesia, es para usted. Recuerde que nada tiene más valor que no olvidar nunca la palabra que Dios nos entrega. Quiero que coloques, por favor, libro de Joel, capítulo 2. ¿Pueden acompañar el piano, por favor? Libro de Joel, capítulo 2, verso 21. Perdón. Hay gente que hoy está amedrentada. Hay gente que hoy está... El Señor me mostraba parte de la iglesia que está temerosa de lo que está por venir, problemada, con dificultades. El Señor me dio esta palabra para ustedes hoy, para esta iglesia. Tierra, iglesia, sembrando vida, tu nombre, no temas. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. Porque los árboles llevarán su fruto, y la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os he dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y la lluvia tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Aleluya. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. ¿Alguien puede creerlo? ¿Alguien puede decir, Señor, esa palabra es para mí? Nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Nunca. 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 Verso 26, repítalo conmigo. Comeréis hasta saciaros. Ya no tendrás más que tasar el mercado. Eso será cosa del pasado. Comeréis hasta saciaros. Y alabad
alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Quizás hoy te sientes avergonzado porque tienes deudas, te sientes avergonzado con tu familia por no poder proveer, se sienten avergonzados con sus hijos porque sus hijos tienen que pasar la necesidad que vive la casa hoy. Hasta hoy, Señor, este pueblo hoy entiende, Señor, que tiene que haber obediencia. Este pueblo hoy entiende, Señor, que nada va a cambiar, Señor, si la actitud no cambia. La victoria llegó para Israel cuando Gedeón tuvo otra actitud. Cuando dejó, Señor, de subestimarse. Cuando dejó de pensar que era poca cosa. La victoria llegó cuando Gedeón, Señor, empezó a dar de lo que no tenía. Empezó a entregarte, Señor, todo de sí. Todo te lo entregó, Señor, todo. No guardo nada, Señor. Padre, conozco la circunstancia. Conozco, Señor, la circunstancia de muchas de las familias, Dios. Y sé, Padre Celestial, que aunque no sea fácil la situación, aunque haya momentos difíciles, Señor, hoy tu iglesia necesita una palabra. Y la has traído, Señor. Hoy tu iglesia necesita, Señor, creer, Padre, que vendrá un mañana diferente, Señor. Hoy tu iglesia necesita creer, Señor, Padre, que donde hay desierto, mañana ese desierto reverdecerá, Padre Celestial. Hoy tu iglesia necesita creer, Señor, Padre Celestial, Señor, que los árboles llevarán fruto y la higuera que era estéril, Señor, tendrá fruto que dar, Padre. Ya no habrá más esterilidad, ya no habrá más, Señor, Padre, sequedad, ya no habrá más, Señor amado, Padre, tiempo de necesidad, Padre. Llega un tiempo, Señor, en el que tú transformas, en el que tú cambias la circunstancia, Dios, y empiezas a traer la lluvia, Señor. Esa lluvia que trae provisión, esa lluvia que trae, Señor, economía, esa lluvia que trae paz, esa lluvia, Señor, que trae, Señor, Padre, las expectativas, Señor, que trae del cielo para nosotros. Está llegando un nuevo tiempo, Señor, para tu casa. Está llegando un nuevo tiempo para tu iglesia, Dios. Las eras, los lugares se llenarán de trigo. El trigo significa abundancia. Trigo fue lo que guardó José para calmar el hambre de Egipto, Señor. Y trigo, Señor, trigo es lo que traerás para esta casa, donde nunca más habrá hambre, donde nunca más habrá necesidad, donde no volverá a escasear el trigo, Señor, ni el aceite de las tinajas. Padre, yo lo confieso hoy. Yo confieso, Padre, como lo hiciste con esa viuda desamparada, lo harás con esta iglesia, Señor. Lo harás con esta iglesia, Padre. Señor, y la bendición será tan grande, Señor, que las tinajas no alcanzarán para tanto aceite. No alcanzarán, Señor. No alcanzarán, Señor. Faltarán manos para todo lo que habrá que hacer. Les faltarán manos para el trabajo que traerás para sus casas. Faltarán manos, Señor, para que ellos puedan, Señor, Padre, saciar, Señor, Padre, sus necesidades, Señor, Padre Celestial, porque abrirá las ventanas del cielo, Señor, y tu bendición, Señor, llegará hasta que sobre y hasta que abunde, Padre. Nunca más, nunca más faltará la fruta, nunca más faltará el pasto, nunca más faltará el trigo, Señor. Padre, yo confieso en esta mañana, Señor, Padre, que el tiempo de desierto se acaba. Yo confieso en esta mañana, Señor, que el tiempo, Señor, de sequedad se acaba, Padre. Viene tu lluvia, Señor. Padre, viene tu lluvia, Señor. Padre, viene un nuevo tiempo, Señor. Viene un tiempo, Padre, de ver pastos secos, de ver pastos frescos, de ver pastos grandes, de ver trigo grande, Señor. Padre, viene un tiempo,
tiempo, Señor, Padre, en el que ya no tendremos que pedir prestado, Señor. Tendremos para prestar, tendremos para bendecir, tendremos para dar, tendremos, Señor, Padre, y sobrará, Padre, porque llega el tiempo nuevo para esta casa. Viene un tiempo diferente para esta casa, Señor. Padre, hay alguien que lo crea hoy, Señor. Necesito una iglesia que lo crea. Necesito una iglesia que lo confiese, Señor. No temas, alégrate, gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Lo que no crees hará el Señor. El trabajo que no piensas te dará el Señor. La provisión que no tienes vendrán sobre abundancia. Padre, yo lo creo, Señor. Yo lo creo, Dios. Esto no es teoría de la prosperidad, Señor. Aquí no estamos diciendo venga, selle, venga, pacte. No, creemos en un Dios que es el Dios de toda provisión. Confesamos, Padre, que su palabra es vida y su palabra es verdad, Señor, sobre nosotros. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, y la higuera y la vid darán su fruto. Padre, eso quiere decir que cuando la nevera sea abierta, habrá provisión. Que cuando el mueble del mercado sea abierto, habrá provisión, Señor. Padre, que cuando llegue el tiempo de pagar la cuota, en el banco estará el dinero. Perdónanos, perdónanos, Señor, si hemos sido desobedientes. Hoy nos rendimos a ti. Hoy nos rendimos completamente. Y yo creo, Señor amado, y confieso el pecado, Señor, de mi casa, Padre. Y te pido, Señor, que perdones el pecado de esta casa. Y oro para que tu misericordia, Señor, venga. Oro para que el favor tuyo vuelva, Señor. Oro, Padre, para que un nuevo tiempo, Padre Celestial, podamos vivir. Yo lo creo, Señor. Lo estás prometiendo. Yo creo en tu palabra, Señor. Esta palabra viene de ti. Esta palabra no me la inventé yo, Señor. Esta palabra la entregaste tú para esta iglesia, Señor. Nunca más. Escuche bien, nunca más será mi iglesia, nunca más será tu casa, nunca más será tu nombre avergonzado, nunca más. Nadie más se burlará de ti porque pidas prestado. Nadie más se burlará de ti porque tengas un carrito sin gasolina. Nunca más. Nadie se reirá de ti porque vivas estrecho en una casa. Nadie más se burlará de ti porque cuando invitas a un tinto, ni para el tinto tenías, porque ahora tendrás, y tendrás en sobreabundancia. Padre, yo lo creo, Señor. Yo lo creo. Viene un nuevo tiempo, Señor. Viene un nuevo tiempo, Padre. Viene un nuevo tiempo, Señor. Viene un nuevo tiempo, Padre. Viene un nuevo tiempo, Señor. Viene un nuevo tiempo, Padre. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra es vida y tu palabra es verdad. Y conoceréis, iglesia Sembrando Vida, que en medio de ti estoy yo, dice el Señor. Y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro. Y mi pueblo nunca, nunca jamás será avergonzado. Padre, Señor, predico tu palabra, Señor. Y confieso que tu palabra es vida y tu palabra es verdad. Te doy la gloria, Señor, en esta mañana, Señor. Te alabo y te bendigo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.